Entre África y América. Es una serie documental radial que revela los vínculos históricos, espirituales y culturales entre ambos continentes, celebrando la sabiduría yorubá como un legado universal que ha enriquecido la identidad humana en América. En esta serie usamos las palabras raza negra, raza blanca, raza indígena y otras denominaciones culturales con respeto y conciencia histórica. Evitamos el término afrodescendiente cuando nos referimos a personas, porque reconocemos que todas las razas humanas descienden del continente africano, cuna de la humanidad. Más que hablar de descendencia, hablamos de presencia, de una herencia viva que se manifiesta en las tradiciones, la espiritualidad, la música, la lengua y la memoria colectiva de los pueblos. Esta mirada busca honrar la raíz africana, sin fragmentarla ni reducirla a una categoría. Queremos que quienes se reconocen en la piel negra se reconozcan también como portadores del primer linaje humano, no como descendientes lejanos, sino como origen. Durante siglos, los pueblos africanos trajeron a América no solo su fuerza física, sino su sabiduría espiritual, su música y su cosmovisión. Este documental busca rescatar esa herencia para que las nuevas generaciones reconozcan en ella la raíz profunda de una sabiduría milenaria que nos pertenece a todos. Entre África y América hay un puente invisible, un puente tejido con tambores, con cantos, con lágrimas y esperanza, un puente que cruza mares y siglos, pero que aún late en el pecho de quienes no han olvidado de dónde vienen. A veces basta con escuchar un tambor para sentirlo, un golpe seco, una vibración profunda, y algo se despierta. Es el llamado de la memoria. Es África recordándonos que aún estamos hechos de su ritmo. Desde niña sentí ese llamado sin entenderlo. Lo escuché en los tambores de mi tierra venezolana, en las voces que cantaban a San Juan y en los rezos que se mezclaban con el sonido del tambor. Lo sentí en la forma en que el cuerpo se mueve al ritmo de la devoción y la alegría. Años después, comprendí que ese sonido tenía nombre. Ifá, el camino del conocimiento, de la verdad y del equilibrio. Ifá no es una religión del miedo, es una filosofía, una ciencia del espíritu, una enciclopedia oral que enseña a vivir en armonía con la naturaleza, con los demás y con uno mismo. Es el legado del pueblo yorubá, uno de los más antiguos y sabios de África Occidental, que aún conserva su idioma, su música y su relación con lo divino. El pueblo yorubá habita principalmente en Nigeria, pero su voz se extendió a Benín, Togo y a toda América. A través de la trata esclavista, su cultura cruzó el océano y echó raíces nuevas en Cuba, Venezuela, Brasil y Colombia. Lo que fue arrancado del cuerpo nunca se borró del alma. En lengua yorubá se dice: el agua siempre fluye, nunca duerme. Así también la sabiduría puede ser contenida, pero no detenida. En 2005, la UNESCO proclamó el sistema de adivinación Ifá como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.
Fue un reconocimiento a su valor universal, una herencia viva que pertenece a todos los pueblos, una voz que invita al equilibrio, al respeto y al conocimiento interior. Este documental nace de ese río que nunca duerme, de la necesidad de escuchar lo que aún resuena entre los tambores de África y los del Caribe, entre las montañas del Pacífico y los cantos Yorubá de Nigeria. Porque detrás de cada ritmo hay una historia, detrás de cada nombre un origen, y detrás de cada silencio una raíz que espera ser recordada. Este viaje sonoro comienza en las calles de Cali, donde la gente habla de santería con miedo o curiosidad, sin saber que esa palabra, mal entendida, a veces temida, nació del intento de proteger una fe prohibida. Seguiremos luego por Cuba y Venezuela, donde la herencia africana se mezcló con santos, con rezos, con dolor, pero también con belleza. Y finalmente, cruzaremos el océano hacia Nigeria, la tierra donde los orisha aún caminan entre los hombres, donde la palabra se vuelve canto y el tambor es una oración. Allí descubriremos que Ifá no es un misterio, sino una verdad sencilla, que la sabiduría está en vivir con buen carácter, en honrar a los ancestros y en respetar la naturaleza. Como dice un proverbio yorubá, la montaña se resiste, pero el agua siempre encuentra su camino. Cuando San Gabriel bajó y le dio el Ave María. Así fluye la tradición yorubá, entre prohibiciones y distancias, entre África y América, entre el ayer y el ahora. Yo soy Ani Pereira, y Yanifa Olo Oshun Orilana Agorení, y los invito a reconocer conmigo este viaje de retorno, porque cada tambor que suena, cada canto en yorubá que vibra, es un eco que nos dice: África sigue viva. Y yo soy Brian Cardona, su narrador en este recorrido sonoro. Acompañaré cada historia, cada voz y canto, para descubrir juntos las raíces que unen a África y a América. Porque más que una distancia, entre ambos continentes existe un mismo pulso, el latido de la memoria. Antes de adentrarnos en términos como Ifá, tradición yorubá o santería, es importante entender que hablamos de sistemas de conocimiento, espiritualidad y cultura que llegaron desde África Occidental y se transformaron en América, mezclándose con otros saberes y tradiciones locales. Sí, estos términos no son solo nombres, representan filosofías, prácticas y formas de vida que han sobrevivido siglos y que todavía nos enseñan a vivir en equilibrio con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza. Capítulo 1. ¿Sabes qué es Ifá? ¿Qué es la tradición yorubá? ¿Qué es la santería? No, he oído la palabra y yo misma a veces repito como está escrito en las tablas de Ifá, porque no sé bien, pero entiendo que es Dios, ¿no? Como que es un gran espíritu, un ser supremo, pero no sabría cómo explicarlo. No. No sé. No. No sé lo que es Ifá. No tengo idea qué es. ¿Qué? ¿Ifa? No. ¿Infa? No. La santería es una derivación de la tradición yorubá que es originaria de Nigeria y que entiendo que la practican en partes de Venezuela, en Cuba y en otros lugares, como por ejemplo en Colombia también hay partes donde la practican, no sé, como que se ha esparcido, es como la diáspora de la religión yorubá.
lo poquito y nada que he escuchado, que es una traducción africana, donde ellos exaltan a sus dioses por medio de unos rituales, pero más que todo esto se realiza en el África y fue adoptado por Cuba y las islas del Caribe. Pues como algo de religión que viene de África, pero prácticamente aquí en Colombia no se escucha mucho. De pronto hay alguna región, pero muy pequeña que lo haga, pero la santería en Colombia, o que yo sepa, no es muy común que digamos. Pues sé que son como prácticas ancestrales de alguna comunidad. Ninguna respuesta es correcta, y sin embargo, todas reflejan lo mismo. Una distancia, una historia que cruzó el océano, pero que aquí casi nadie recuerda. ¿Por qué en un país con tanta raíz africana sabemos tan poco de ella? Este es el inicio de un viaje para volver a mirar hacia África, para entender que Ifá no es miedo, sino sabiduría. El eco del desconocimiento. Las voces del pueblo reflejan una realidad profunda, la falta de conocimiento sobre una de las tradiciones espirituales más antiguas del mundo. En Colombia, la palabra santería todavía se asocia con misterio o miedo, pero detrás de ella vive una filosofía ancestral nacida en el pueblo Yorubá de África Occidental. Ifá es el sistema de sabiduría y adivinación de la tradición Yorubá. A través de signos y versos orales llamados Odu, el Babalao o la Iyanifá, interpretan los mensajes de Orunmila, deidad del conocimiento y del destino. Ifá se expresa y transmite a través de versos sagrados conocidos como Ese Ifá, que contienen los relatos, enseñanzas y consejos que orientan a las personas según cada signo revelado. Más que un oráculo, Ifá es una guía espiritual, ética y filosófica que orienta a las personas y a la comunidad en su relación con el mundo y con los dioses. Y también el centro organizador de varios cultos o caminos espirituales Yorubá, que convienen y se complementan. Culto a Orisha, culto a Oro, culto a Ogboni, culto a Iyamío Shoronga o Iyamí Ayé y culto a Egungun. En 2005, la UNESCO reconoció el sistema de Ifá como patrimonio oral e intangible de la humanidad, por su profundo valor cultural y su papel en la transmisión de la memoria y la sabiduría ancestral del pueblo Yorubá, gracias a la labor del profesor y babalao Wande Abimbola, quien promovió su estudio, preservación y reconocimiento internacional. La tradición Yorubá, originaria del África Occidental, se basa en una profunda relación entre el ser humano, la naturaleza y los orisha, deidades que representan las fuerzas universales. Es un sistema espiritual, filosófico y ético transmitido oralmente a través de los siglos, guiando la vida de las personas y las comunidades. La tradición Yorubá no solo dio origen a sistemas religiosos, sino también a una filosofía de respeto por la vida y por la comunidad, que hoy nos inspira a millones de personas en todo el mundo. El pueblo Yorubá es uno de los grupos étnicos indígenas más antiguos y numerosos de África Occidental. Viven principalmente en el suroeste de Nigeria y también en Benín y Togo. Su lengua, el Yorubá, y su especialidad basada en los orichas y el conocimiento de Ifá, han influido profundamente en las culturas afroamericanas del Caribe y América. La santería, también conocida como regla de Ocha, es una tradición afrocubana que nace del encuentro entre la fe yorubá, el catolicismo impuesto durante la colonización,
el palo mayombe, proveniente del Congo, y el espiritismo. Fusiona los orisha africanos con los santos católicos, integrando además prácticas y conocimientos de origen bantú y espiritual. Su transmisión oral ha permitido preservar gran parte de la esencia yorubá, aunque con el tiempo se transformó profundamente. Debido al desconocimiento de la lengua yorubá en América, esta tradición incorporó palabras y expresiones del español, del Congo y del propio yorubá, junto con una pronunciación alterada del idioma original. Por ejemplo, decir yoruba en lugar de yorubá. De esa mezcla lingüística nació lo que hoy se conoce como lucumí, término que también designa a los hijos de esclavos yorubá, con criollos o colonizadores blancos. Así, la santería o regla de Osha se consolidó como una religión sincrética que mantiene viva la herencia espiritual africana, adaptada al contexto cultural del Caribe. Aquí tenemos una memoria africana que resiste: el tambor, la danza, los arrullos, pero con el tiempo se fue apagando la memoria espiritual, la relación directa con los orishas y con la naturaleza. Este viaje sonoro nace para recordar que la raíz sigue viva. Datos y contexto investigativo. Después de escuchar tantas opiniones, decidimos buscar datos. Hicimos una revisión documental y hablamos con especialistas. En Cuba, según la Comisión de los Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa Internacional, 2021, alrededor del 70% de la población incorpora prácticas afrocubanas o elementos de la santería e Ifá en su vida espiritual. En Venezuela, el Departamento de Estados de los Estados Unidos, 2023, estima que entre el 20 y el 30% de la población participa total o parcialmente en cultos y sincretismos de origen africano, combinándolos con el catolicismo popular. En Colombia, no existe un censo nacional que mida la práctica de Ifá o santería. Lo que sí hay son estudios etnográficos que documentan su presencia en Bogotá, Medellín y en el Pacífico colombiano, donde el legado africano pervive en la música y los rituales, aunque la conexión con la tradición yorubá sea menos visible. Estas cifras provienen de fuentes internacionales y académicas confiables. El informe de la Comisión de los Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa Internacional. Sobre Cuba en 2021, el reporte de libertad religiosa del Departamento de Estados Unidos sobre Venezuela en 2023 y el informe sobre la libertad de pensamiento de 2024 de Humanistas Internacional sobre Colombia. Las citamos para dar contexto a voces que escucharemos a continuación, testimonios de quienes mantienen esta herencia viva y espiritual. La fe que cruzó el mar. Ifá fue proclamado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Nació en Nigeria como una filosofía de vida, una guía para entender el destino y mantener la armonía con la naturaleza. Ifá no es magia ni miedo, es ética, sabiduría y búsqueda del equilibrio, y aunque en América se transformó, su esencia sigue palpitando. Durante la travesía forzada, los esclavizados trajeron consigo sus dioses y sus cantos. Los ocultaron bajo nombres de santos, pero nunca los olvidaron. Así nació la santería, un lenguaje de resistencia y fe. Colombia, el tambor sin nombre. En Colombia, el tambor ha sido resistencia.
pero también silencio. La raíz yorubá se disolvió entre cantos y rituales que ya no llevan su nombre. Por eso, este documental es un reencuentro, para mirarnos en el espejo de África y reconocer lo que aún vive en nosotros. Ser negro es ser memoria, sabiduría y dignidad. Mi nombre es Andrés Ali López Garcés, soy músico de la música tradicional del Pacífico y de música fusionada del Pacífico, por tradición familiar y luego por investigaciones con abuelos, con tíos mayores, la información de que la familia antepasada ya tenía contacto con la música del Pacífico como tal. Esta sabiduría no se había dado a conocer. En el Pacífico colombiano, en el sentido de buscar o reconocer que no se especifica que alguno de estos instrumentos haga como ese transporte o ese tránsito hacia un sentimiento espiritual desde lo individual de la instrumentación, sino que en conjunto se dice que en los arrullos, en los gualí, se puede llegar a una conexión espiritual que puede ser perceptiva a nivel físico, pero que el individuo con su instrumento llega a un momento de éxtasis o de plenitud. Podemos decir que el marimbero con su marimba llega a conocerla tanto y llega a expresarse tanto con ella que puede llegar a tener un nivel de espiritualidad, pero esto no se da siempre. Es dependiendo del contexto, dependiendo del momento y dependiendo la simbiosis que se haga con los bombos macho-hembra y los cununos macho-hembra también, y las cantadoras con sus guasadas. Estos vienen también diferenciados en cuanto a la labor que van a hacer en ese canto, en ese arrullo. Y hay una posibilidad, pero esto no se puede decir que siempre que usamos los tambores es para buscar espiritualidad. Es el punto que debería pasar, pero en este tiempo donde la música se ha vuelto comercial, no es lo que se busca. Los tambores en el Pacífico usan una onomatopeya que el intérprete le sugiere a su instrumento y que el público, sean estos músicos también o público en general, se puede decir que el instrumento habla, pero no es la generalidad, no es la obligación y no es que siempre se busque que el instrumento hable, porque dentro de la música del Pacífico específicamente, la oralidad, el canto y la interpretación está muy presente. Se puede decir que el 60 o 70% de lo que se toca también es lo que se canta. Son muy pocas las instrumentaciones que hay para hacer música sin cantar. Hace 50 o 100 años que tenemos conocimiento de alguno de los que trabajamos o de pronto tenemos la posibilidad de haber escuchado historias, relatos sobre musicalidades, específicamente del Pacífico. La marimba estaba incrustada, se hacía en la selva y no salía de la selva. Solo la tocaba el marimbero que la hacía, que la realizaba. Y él tenía la potestad de decir quién la veía, quién podía ver su marimba, a quién le enseñaba a tocar. De hecho, ninguna mujer podía tocar una marimba. Los niños tampoco. Tenían que llegar a una cierta edad y mostrar algunas capacidades o actitudes para que ese abuelo o ese papá grande les permitiera y después sí tener el permiso de tocar esa marimba. Los cununos, para aprenderlos a ejecutar tampoco se podía, o sea, los niños no. En las familias luthier, enseñarle a realizar el instrumento, cortar la madera, meterse al bosque por esa madera,
saber cuál, por qué esta, por qué aquella, cuánto tiempo debe estar en el agua, si esa agua es mar o si es en río, que si se combina de las dos, en qué tipo de luna se hace la marimba, el bombo, el cununo, o en qué tipo de luna se corta esa madera para cualquiera de estos instrumentos. Hoy por hoy ya eso no se da, conocimiento llega más rápido, pero porque ya hay un bagaje y un camino recorrido. Con la modernidad, cosificación de la instrumentación, de la música o de la comercialización de esa música, ya los instrumentos no tienen esa mística, se ha perdido. Lo que parecía brujería comienza a revelarse como sabiduría ancestral. Este es solo el inicio del viaje. En el próximo capítulo viajaremos a Cuba y Venezuela, donde el tambor sigue hablando el idioma de África, aunque con otros acentos.